Bienvenidos a la primera sesión del módulo de Introducción y Conceptos Básicos. En este módulo estudiaremos la importancia y los principales desafíos en sistemas de transporte. Luego, en el siguiente módulo, veremos características de los sistemas de transporte y luego cómo estudiar proyectos de transporte. Primero, partamos por algunos datos que nos indican la importancia que tienen los sistemas de transporte. Alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos corresponde a transporte. Si uno piensa en el costo final de un producto, el costo logístico representa entre un 10 a un 15% del costo de cualquier producto que nosotros consumimos. Y ese costo logístico está compuesto de transporte y almacenamiento. Respecto al gasto de una familia, en Europa, en países desarrollados, este corresponde cercano al 13% del gasto. Si uno mira en Chile en promedio, el gasto en transporte de una familia es alrededor del 20% de su canasta familiar. Y si uno va a los quintiles con menores ingresos, ese valor se incrementa aún más. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. ¿Cuánto gastaría una familia con 5 individuos, dos padres, 3 niños, del último quintil de ingreso, que en Chile es alrededor de $500 mensuales en transporte público? Si la tarifa de adulto es $1 y la tarifa de estudiante es $0,3, en un día ellos gastan alrededor de $2 los adultos, más $0,9 los niños, y eso de ida más vuelta 2 veces por 24 días al mes nos da del orden de $139 mensuales, y eso es el 28% del ingreso de esta familia. Por lo tanto, no es extraño pensar que cuando los costos de transporte aumentan, estas familias de menores ingresos son las más vulnerables a estos aumentos. Por otra parte, si uno piensa en la cantidad de tiempo que las personas destinan a viajar, ellos destinan del orden de 9 días semanales a realizar sus viajes. En este ejemplo, nosotros consideramos que el viaje para ir y volver al trabajo es de cerca de 1 hora y media, que no es poco común en ciudades grandes, y el de los niños, que normalmente hacen viajes más cortos, es de 30 minutos. Y eso corresponde al 6% del tiempo total. Luego vemos que hay una gran cantidad de ingresos dispuestos a transporte y una gran cantidad del tiempo destinado a viajar. Por eso no nos extraña que en muchas ciudades el aumento de los costos de transporte puede llevar a unas grandes revueltas sociales. Por ejemplo, en el caso de varias ciudades brasileñas del año 2013, vimos protestas sociales a partir de un incremento en las tarifas de los transportes públicos de 0,2 a 0,3 reales. Un incremento bastante considerable del 50% significó paros en todas las calles. Si ustedes lo piensan, probablemente en su país han visto cosas similares en la historia cuando ha habido cambios en los sistemas de transporte. Entonces veamos ahora sistemas de transporte y cuáles son sus principales desafíos. Si uno piensa en cualquier sistema de transporte, y acá tenemos en la lámina varios ejemplos, veamos cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan estos sistemas de transporte. En primer lugar, los sistemas de transporte nos dan accesibilidad y movilidad, nos permiten llegar y poder participar de una serie de actividades y nos permiten además conseguir bienes y servicios que de otro modo no podríamos conseguir a los valores que los conseguimos. Ahora, cuando todos realizamos viajes en el mismo sistema, estos sistemas se congestionan y además causamos una serie de otras externalidades. Los sistemas también requieren el uso de energía para poder realizar los desplazamientos. Además requerimos financiar estos sistemas y cada vez los costos de ampliar las capacidades de la nueva infraestructura son mayores. Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de tecnologías de información e innovaciones que nos permiten cambiar y proponer nuevas formas de realizar viajes, nuevas formas de conectarnos y de acceder a las necesidades que tenemos. Por otro lado, tenemos que ir viendo cómo seguimos construyendo y manteniendo la infraestructura. Cada vez tenemos infraestructura más antigua que hay que mantener y por otro lado cada vez es más caro abrir nuevos espacios en la ciudad para construir infraestructura. Queremos que nuestros modos de transporte sean rápidos y eficientes, pero por otro lado queremos que sean seguros y confortables. Tenemos que buscar la forma de manejar estos sistemas y para eso tendremos alguna institucionalidad. ¿Quién es el que gobierna las vías? ¿Quién es el que opera los servicios? ¿Quién tiene derecho o no derecho a utilizar ciertos sistemas? Finalmente, el desafío es tener sistemas sostenibles o sustentables en el tiempo y vamos a discutir un poco qué es esa sustentabilidad. También queremos que nuestros sistemas sean resilientes y robustos a cualquier falla. Si
Si hoy en día falla el metro, que la ciudad siga funcionando. Si fallan los sistemas de transporte público, si hay un problema en una intersección, que podamos seguir realizando nuestras actividades y no interrumpir el flujo de actividades que tiene una ciudad. Por otro lado, queremos que sean eficientes, que la cantidad de recursos que consumimos en realizar nuestros viajes sea la menor posible, pero además tener la mayor confortabilidad al realizar los viajes y la mayor velocidad. Todos estos desafíos, si los analizamos en detalle, tienen conflictos entre ellos. Por un lado queremos más seguridad y por otro queremos mayor rapidez. Por un lado queremos un sistema económico y barato de pagar y por otro lado queremos un sistema confortable y cómodo. Todo esto impone una gran cantidad de desafíos. Veamos algunos de ellos. Cuando hablamos de desarrollo sustentable o sostenible, normalmente pensamos en tres pilares. Un desarrollo económico, protección ambiental y equidad social. Y no hay desarrollo sustentable sin un transporte sustentable. Pensemos un poco en desarrollo económico. Queremos acceder a bienes y servicios de manera económica. Por otro lado, queremos proteger el medio ambiente y queremos limitar las externalidades negativas que puede tener el transporte. Y por otro lado, queremos dar acceso a estos bienes y servicios a todos los usuarios del sistema y que no solo algunos paguen las consecuencias negativas que tiene este sistema de transporte. La congestión es uno de los grandes desafíos de los sistemas de transporte. Y esta congestión se manifiesta probablemente en las carreteras, en las autopistas, en las calles de la ciudad. Si lo pensamos en los aeropuertos, en ciclovías, en ciudades donde ha crecido mucho el transporte en bicicleta, también vemos congestión en sus ciclovías. En casi toda la infraestructura nosotros podemos ver congestión. La congestión cuesta en Europa alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. Si uno piensa en caso de Estados Unidos, en las ciudades más congestionadas, los usuarios pierden del orden de 8 días al año parados en tráfico y cada uno paga ese costo asociado a esos tiempos parados en tráfico, corresponde del orden a $850 a $1.600 si uno considera el tiempo perdido y la cantidad de combustible que gastan los vehículos sin realizar movimiento. ¿Qué problemas causa esta congestión? Primero, el aumento en los tiempos de viaje. Nosotros perdemos cada vez más tiempo realizando nuestros viajes y eso significa que hay una cantidad de recursos que vamos a perder en el vehículo andando sin que se mueva y nosotros perdiendo tiempo que podríamos estar destinando a otras actividades con mayor valor. Y si lo pensamos desde el punto de la carga y de las mercancías que nosotros compramos, los vehículos realizan menos vueltas porque están metidos en tráfico y eso hace que se demoren más en ir a dejar. Por lo tanto, el mismo sistema ahora requiere más vehículos y gasta más en transporte para ir a hacer su entrega y por lo tanto los productos y el costo de transporte se incrementa. Cuando queremos comprar un producto vamos a tener que pagar más por él. Lo segundo, y esto lo estudiaremos más en detalle cuando veamos teoría de colas, es que cuando aumenta la congestión disminuye la confiabilidad de los tiempos de viaje. Y por lo tanto yo ya no sé si me voy a demorar 1 hora o 1 hora y media, y la única forma de poder estar seguro que voy a llegar a tiempo es tener una holgura y llegar adelantado a mi destino para poder cumplir con el horario. Si ustedes lo piensan, ¿por qué las aerolíneas les piden cada vez que lleguen más temprano a un aeropuerto cuando realizan un viaje? Fundamentalmente porque hay congestión en el aeropuerto y no pueden asegurar cuánto tiempo se van a demorar en estar listos para abordar un avión. Por ello, cuando ustedes tienen que ir a un aeropuerto congestionado, probablemente les van a pedir que lleguen 2 o 3 horas antes de su vuelo para asegurar que ustedes hayan pasado por todos los procesos que están congestionados antes de poder abordar el vuelo. Un tercer elemento es que vamos a aumentar el consumo de combustible y desgaste de los vehículos sin estar realizando movimiento. Esto también es negativo. Los vehículos funcionan de manera más eficiente a velocidades mayores que a las velocidades que uno observa cuando estamos en un sistema congestionado. Un cuarto punto es que hay una serie de externalidades negativas del transporte. Una de ellas, y una de las muy importantes, es la contaminación, que aumenta cuando tenemos vehículos parados en ralentí. Finalmente, en general la congestión no va a distinguir a quienes la causan y a aquellos que no. Si uno mira un sistema de transporte y uno ve en una ciudad, en una calle congestionada, uno probablemente va a ver vehículos que están muy poco ocupados y que ocupan una gran cantidad del espacio vial, al mismo tiempo que uno ve buses
con muchos usuarios que ocupan de manera más eficiente el espacio vial. Veamos a continuación esta fotografía que sacamos acá en Santiago y que se ha repetido en muchas ciudades del mundo. En esta fotografía podemos comparar el espacio utilizado por un auto y por un bus en la calle. Un auto, o pensémoslo bien, 3 autos ocupan más espacio que un bus, y en 3 autos en promedio en una ciudad uno va a ver del orden de 4 pasajeros, que ocupan la misma cantidad de espacio que 80 pasajeros de un bus. ¿Quién debería tener prioridad? ¿Cómo asignamos la prioridad en el uso del espacio vial? Probablemente no tendríamos problemas de congestión en las ciudades si todos los viajes se realizaran en modos más eficientes en el uso del espacio vial. Y eso son parte de la discusión que queremos tener en este curso. ¿Qué hace que sea difícil esto? Una cosa que nosotros conocemos como el círculo vicioso del transporte público. Veamos a continuación, ¿qué pasa con los sistemas de transporte público? En general, vamos viendo que la población crece y el ingreso crece, y por lo tanto hay más accesibilidad al automóvil. Más personas tienen la posibilidad de tener un auto en sus casas y en sus familias. Y eso disminuye la demanda por transporte público. Si disminuye la demanda por transporte público, el operador de los servicios de buses tiene 2 alternativas. Una, disminuir la frecuencia, porque como tengo que llevar a menos personas, no necesito tantos buses en las calles. Una vez que disminuye la frecuencia, ¿qué sucede con la calidad del servicio de transporte público? Yo tengo que aumentar mi espera para tomar un bus y por lo tanto se vuelve menos atractivo. Por otra parte, mientras más autos tenemos en las calles, aumenta la congestión. Si aumenta la congestión, el mismo bus, producto de la congestión que antes daba 2 vueltas por hora, ahora se empieza a demorar más en dar una vuelta. Y probablemente, a la medida que la congestión aumenta, ahora el mismo bus transporta a la mitad de las personas. Imagínense que el bus que antes daba 2 vueltas por hora, ahora da 1 vuelta por hora. Ese bus puede transportar la mitad de las personas y nuevamente disminuye la frecuencia y disminuye la calidad del servicio por transporte público. Entonces los buses recorren menos distancia cada día, transportan menos personas y se vuelven cada vez más caros. ¿Qué sucede entonces? El costo de operación de los buses aumenta y por lo tanto empezamos a tener o déficit o aumentamos la tarifa por transporte público. Y lo que normalmente sucede es que vamos a aumentar la tarifa para poder pagar un servicio que ahora es más malo, tiene menos frecuencia y que hace que a los usuarios le parezca menos atractivo. Por lo tanto, esto aumenta nuevamente el atractivo de realizar viajes en automóvil. Y por lo tanto, vemos que cada vez más autos hay en la ciudad, peor calidad de los servicios de transporte público, y esto que es lo que conocemos como el círculo vicioso del transporte público. ¿Tenemos alternativas para vencerlo? Efectivamente, uno podría tratar de ir rompiendo este círculo vicioso en distintas partes. Por un lado, aumentando o dando prioridad al transporte público de manera que no disminuya sus velocidades y por lo tanto no requiramos aumentar las tarifas para poder pagar el servicio. Por otra parte, también podríamos hacer menos atractivo el automóvil, poniendo políticas de manera que el automóvil sea más caro de utilizar, sobre todo en los periodos punta donde existe congestión. Veremos esto en más detalle. En resumen, nuestro principal desafío, y lo voy a poner en las palabras de Mannheim, es que la ingeniería de transporte lo que debería hacer es intervenir delicada y deliberadamente en la sociedad y en su entorno con el fin de usar los sistemas de transporte en forma efectiva, y esta intervención debe coordinarse con otras acciones públicas y privadas para alcanzar metas de dicha sociedad. En resumen, lo que hemos visto en esta primera sesión es que los sistemas de transporte tienen una gran importancia en la sociedad, consumen una gran cantidad de recursos, tenemos una gran cantidad de desafíos que son conflictivos entre ellos y discutimos 2 desafíos. El primero es la congestión vial y el segundo es el círculo vicioso del transporte público.